Hola chicos y chicas, ahora vamos a ir con el siguiente módulo, que es, vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la energía. Algo ya vimos en caída libre, pero ahora vamos a ver los conceptos un poco más generales. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es energía. Energía es una palabra que la usamos en muchos contextos diferentes, de muchas formas diferentes, pero como todo en física, para que sea útil, y en ciencia en general, para que sea útil, en el desarrollo de conocimiento científico tiene que tener una definición muy concreta y específica. Para eso, primero tenemos algunas características de lo que es energía en el contexto de ciencia, en el contexto de física. La primera de ellas es que la energía es una propiedad de un objeto, como por ejemplo puede ser el peso. No existe individualmente, no existe peso sin algo que pese eso, no existe energía sin un cuerpo o un ente, o porque el espacio puede tener energía, pero algo tiene esa energía. Entonces es una propiedad de un objeto, o de muchos objetos, o de un sistema de objetos. Sabemos, como lo vimos en el caso de energía cinética y potencial para la caída libre, que la energía puede ser transferida de un objeto a otro, o puede ser convertida de un tipo de energía a otro. Y también sabemos que la energía no puede ser destruida ni creada. La energía que hay en este momento en el universo es la misma que había al principio y la que habrá al final. La energía de un sistema cerrado, un sistema es un conjunto de objetos que están aislados del resto del conjunto de objetos, del resto del universo en principio. La energía de un sistema cerrado, si realmente es cerrado, siempre se conserva. Bueno, si no se conserva es porque pierde energía o gana energía de alguna forma. Pero esas son propiedades de la energía, no es una definición. La definición más cercana que podemos tener ahora de energía es que es la habilidad que tiene un sistema, que un sistema puede ser un solo objeto o muchos, de realizar trabajo. Que medio como que seguimos el mismo problema porque ahora tenemos que definir qué es trabajo. Pero quedémonos por ahora con eso, que la energía es la habilidad que tiene un sistema de realizar trabajo. Entonces, ¿qué es trabajo? Bueno, el trabajo, que también es otra palabra que tiene muchas connotaciones diferentes en la vida cotidiana, pero que tiene una definición muy específica en física, es una acción, una fuerza, hecha sobre un objeto que produce que ese objeto se mueva, se desplace. Por ejemplo, acá tenemos a una persona que está con una soga, supongamos, arrastrando una caja en el piso. La fuerza que esta persona está haciendo, suponiendo que esta caja se mueva, va a generar un trabajo, va a producir un trabajo. ¿Y cómo lo calculo ese trabajo? Bueno, matemáticamente, por ahora no entremos en el detalle de qué significa este ángulo tita, ahora vamos a verlo en un instante, pero matemáticamente el trabajo es la cantidad de fuerza que está haciendo alguien que hace la fuerza, el actuador, en este caso la persona, multiplicada por la distancia que recorre ese objeto, por la distancia que recorre el objeto que se mueve gracias a esa fuerza. En este caso, la distancia que se mueve esta caja. ¿Por qué el ángulo? Bueno, imagínense que ustedes que son esta persona. En realidad la fuerza, por lo menos si el objeto es un objeto que está por debajo de ustedes, es una caja chiquita que están arrastrando y que es más baja que ustedes, la fuerza se hace en ángulo. Sin embargo, como el trabajo es una fuerza que genera movimiento, solamente una componente de esta fuerza, la componente horizontal, es la que va a producir efectivamente ese trabajo. ¿Se acuerdan que un vector, la fuerza es un vector, se puede dividir siempre en sus componentes horizontales, la componente X, y su componente vertical, la componente Y? En el caso de la fuerza, perdón, del trabajo, la fuerza que efectivamente genera trabajo es aquella que es paralela a la dirección de movimiento. En este caso, la fuerza paralela al piso, porque supongamos que esta caja se mueve pegada al piso, que es la componente X de la fuerza que se calcula como la fuerza multiplicada por el coseno de este ángulo. Entonces, la definición más completa es que el trabajo es la fuerza, la componente X es la fuerza, o sea, fuerza por coseno, por la distancia recorrida por ese objeto. En la gran mayoría de los casos, nosotros vamos a suponer que la fuerza se hace en la misma
dirección que el movimiento, entonces el ángulo va a ser 0 y el coseno del ángulo va a ser 1, entonces nos podemos olvidar de esto. Y nos alcanza con que el trabajo es fuerza por distancia. Pero es importante tener en cuenta que es la componente en la dirección del movimiento de la fuerza por la distancia. Y bueno, ¿cuáles van a ser las unidades del trabajo? Sabemos que fuerza por distancia. Las unidades de la fuerza son newtons. Las unidades de la distancia son, por ejemplo, metros. Entonces, la unidad del trabajo es newton por metro. Y esto, newton por metro, se le da el nombre en honor a un científico que trabajó mucho en esto, que es Joule. Así que decir que un newton por un metro, una fuerza de un newton aplicada a una distancia durante una distancia de un metro, es lo que llamamos un joule. Ok, entonces decimos que la energía es la capacidad que tiene un objeto de realizar trabajo. En el fondo, la energía es la capacidad que tiene entonces un objeto de poder mover otro objeto. Es una definición un poco cíclica, un poco quizás incompleta, pero por ahora nos sirve. Ahora que sabemos lo que es la energía, podemos tratar de categorizarla. Una categorización muy útil es cuáles son las fuentes de energía. La fuente no es algo que produce energía, porque la energía no se puede producir, ya lo dijimos, sino que es algo que logra convertir energía, algún tipo de energía, en algo que nos sea útil a nosotros. A ese objeto que logra convertir energía inútil en útil, lo llamamos una fuente de energía. Y hay dos grandes categorías que son particularmente importantes en épocas donde la cuestión ambiental es importante, como la nuestra, que son las fuentes no renovables. Por ejemplo, el petróleo, la energía fósil, es una fuente no renovable porque esa fuente, a medida que la vamos usando para generar energía útil, se va gastando y no lo podemos recuperar. O por lo menos no lo podemos recuperar en corto plazo, en un tiempo útil para el ser humano. El petróleo lleva millones de años en generarse. Para un humano que algo tarda 1.000.000 de años en generarse es como si no se pudiera volver a generar. Y el otro tipo de fuentes son las energías renovables. La energía solar, la energía lumínica del sol, que la podemos convertir, por ejemplo, en electricidad, no se gasta. O si bien se gasta, porque el sol se gasta en un periodo de tiempo que de nuevo para el humano es eterno. El sol les queda unos miles de millones de años de vida. Entonces, para lo que es una vida humana, es como si el sol fuera eterno. Entonces es una fuente renovable, que lo podemos seguir usando sin peligro que se gaste. Otra forma de categorizar las energías son lo que llamamos formas o tipos de energía, que es una categorización media subjetiva en función de cómo es esa energía que se origina, qué fenómeno la produce o la manifiesta. Las energías mecánicas ya las conocemos, la energía cinética y la potencial, que vimos en el caso de Free Fall, pero hay un montón, casi tantas como queramos. La energía química es la que se debe a las uniones químicas en las moléculas, la electromagnética, de la cual la eléctrica es una parte, es la energía que se debe al movimiento de electrones o campos magnéticos. La energía nuclear es la energía que se debe por la rotura o la unión de núcleos atómicos. La energía térmica es la energía del calor, el movimiento de las partículas que genera el calor. Vamos a ver un poco mejor cuando veamos termodinámica. Y hay un montón más. Energía biológica, energía lumínica del sol o de la luz en general. Pero bueno, son clasificaciones, no es importante que se sepan todas, pero sí que se sepan algunas y que sepan que la energía se suele dividir en estos tipos de energía. Bueno, algunas ya las vimos, un repaso rápido, la energía cinética, que es la energía debido al movimiento, esto lo vimos en Free Fall, y que cuanto más masa tiene un objeto, más energía cinética tiene, y cuanta más velocidad tiene un objeto, más energía cinética tiene, y tiene que tener velocidad para que tenga energía cinética. La energía potencial, que es una energía que se debe a la posición de un objeto. Por ejemplo, en el caso de la gravitatoria, se debe a que el objeto está alejado de la fuente de gravedad, y cuanto más masa tiene un objeto, más energía potencial gravitatoria tiene. Cuanto más lejos está del centro de la fuente de gravedad, más energía potencial gravitatoria tiene. Cuanto más fuerte es la aceleración de la gravedad de ese objeto que genera la gravedad, más energía potencial gravitatoria tiene el objeto.
Y bueno, uno puede estudiar todas las demás energías, cada una de ellas es un campo de investigación, no vamos a entrar en detalles. Sí vamos a ver un poco más en detalle qué es la transferencia de energía y cómo describir transferencia de energía. La transferencia de energía nace en el principio de conservación de la energía, que ya lo nombramos varias veces, este es el nombre formal, que es lo que nos dice que la energía no puede ser creada o destruida, que siempre se conserva, pero sí puede transferirse de un método a otro, de un tipo de energía a otro o de un objeto a otro, y esa transferencia de energía también es trabajo. Es una definición diferente de trabajo, y no es que trabajo sea una cosa o la otra, es las dos cosas. El trabajo, además de ser una fuerza que genera un movimiento, es también una transferencia de energía. Y por lo tanto, como el trabajo es transferencia de energía, la energía tiene las mismas unidades que el trabajo. La energía la medimos también en joules. Pero si decimos que si queremos definir la transferencia de energía o describir la transferencia de energía, nos va a ser útil definir, medio parecido al caso del movimiento, con qué velocidad se transfiere esa energía. Y a esto es lo que llamamos la potencia. La potencia es la velocidad con la cual la energía se convierte de un tipo a otro. O la velocidad con la cual se hace el trabajo. Entonces la potencia, el power, es el trabajo hecho dividido el tiempo que tarda en hacer ese trabajo. O la energía transferida de un tipo de energía a otro o de un objeto a otro dividido el tiempo que nos lleva a realizar esa transferencia de energía. La primera definición es una definición más mecánica y también es conceptualmente fácil de entender. Si yo muevo una caja, como hemos visto en el dibujito de energía, no es lo mismo moverla de a poco que tener que correr. La fuerza es la misma, pero la potencia es distinta. Porque termino haciendo una cierta cantidad de trabajo, por ejemplo, mover la caja 20 metros, en más o en menos tiempo. Si lo hago en menos tiempo, la potencia es mayor. Si lo hago en más tiempo, la potencia es menor. Y la transferencia de energía, ahora vamos a ver un ejemplo clásico de esto en la próxima filmina, pero antes de eso, algo importante que es importante entender es cuáles son las unidades de potencia. La potencia va a ser trabajo dividido tiempo, trabajo medimos en joules, tiempo lo podemos medir en segundos, lo solemos medir en segundos, lo mismo en el caso de energía, porque la energía también se mide en joules, y esto, joules dividido segundos, le hemos dado de llamar también un nombre en honor a otro científico que trabajó mucho en esto, que es Watt. Seguramente lo han escuchado. Watt. 50 watts, 100 watts, 75 watts. Es algo muy habitual. Es algo muy habitual, por ejemplo, como casos como este. Que significa que un foco, como este que está dibujado acá, diga 75 watts. Bueno, lo que nos dice es que este foco es capaz de convertir 75 joules de energía eléctrica por segundo en otro tipo de energía. Idealmente luz, pero no es la única. De hecho, este foco, que es un foco antiguo, un foco incandescente, que ya probablemente no se vendan más, esos 75 joules por segundo de este foco de 75 watts, pocos lo convierten en luz. Quien haya estado cerca de un foco de estos sabe que se calienta un montón. Entonces mucha proporción de estos 75 joules por segundo se convierten no en luz, sino en calor. Pero lo importante es que este foco convierte 75 joules de energía eléctrica en otros tipos de energía por segundo. Por eso 75 watts. Pero eso también nos permite introducir el concepto de eficiencia. No cualquier transferencia es igual. La eficiencia es la proporción de esa energía convertida que nos es útil. O sea, en el caso del foco, por ejemplo, es cuánto de esos 75 watts se convierten en energía útil dividido la cantidad de energía transferida. Perdón, esos 75 joules, porque esto estamos hablando de energía. La cantidad de joules que se convierte en energía útil, en el caso de un foco probablemente la energía útil es la luz, o sea, la cantidad de energía eléctrica que se convierte en lumínica, dividida la cantidad de energía total que le damos al foco. Eso es un porcentaje, por eso es por 100%, la eficiencia se mide en porcentaje. Y por ejemplo, en el caso de los focos antiguos, como el que estaba dibujado antes, tienen solamente un 20% de eficiencia. Significa que solamente el 20% de esos 75 joules por segundo se convierten en luz.
El resto, el 80%, se convierte casi en su totalidad en calor y en otros tipos de energía. Esto es una Compact Fluorescent Lamp. Cold Compact Fluorescent Lamp es un fluorescente, lo que llamamos fluorescente, o foco de bajo consumo. Tiene un 70% de eficiencia, o sea que el 70% de la energía eléctrica que convierte la convierte en luz. Mientras que el LED, que es lo más eficiente y lo más moderno, tiene casi o del orden del 90% de eficiencia. El 90% de energía eléctrica que consume la convierte en luz. Es importante tener en cuenta que la eficiencia es un concepto también subjetivo. ¿Qué es lo que es energía útil o inútil? Depende de cada caso y de cada persona. Quizás hayan visto, a veces en roticerías se ve, que a veces se usan lámparas para mantener la comida tibia. Lámparas, focos. Ahí lo que me es útil no es solamente la luz, sino también el calor, porque quiero mantener la comida tibia. Entonces, en esa situación particular, la lámpara incandescente, la lámpara vieja, el foco viejo, es más eficiente que la lámpara LED, porque la lámpara LED no produce poca de la energía que me es útil, que es el calor. Depende de cada caso, es importante entender cuál es la utilidad que yo le quiero dar a la energía antes de pensar en calcular la eficiencia real. Y bueno, lo último que quiero contarles es cuántos procesos están involucrados en, por ejemplo, algo tan trivial o obvio como que haya energía eléctrica en los enchufes en la casa. Si esa energía eléctrica nace o originalmente se produce en una planta de carbón, se produce en el sentido de convertirse en útil, ¿no? Porque la energía no se produce. Que esperemos que no sea el caso porque la planta de carbón genera un montón de contaminación, pero bueno, es algo bastante habitual. Va a haber muchas conversiones de energía de por medio. Primero, la energía química del carbón se convierte en térmica cuando lo quemamos, cuando se produce la combustión del carbón. Luego esa energía térmica se transfiere al vapor del agua, calentamos agua con esa energía térmica, el agua se calienta y produce vapor. Así que transferimos esa energía térmica a otro medio, que es el agua, hirviendo el vapor. Luego ese vapor hace mover una turbina, así que se convierte en energía mecánica en la turbina. Luego esa turbina, ayudado por un generador, convierte esa energía mecánica en energía eléctrica, que luego llega a través de cables de cobre a nuestras casas y, por ejemplo, producen luz en un foco, entonces se convierte finalmente en energía lumínica. Y esa energía lumínica eventualmente termina también en forma de calor. El ciclo generalmente termina en algún lado en calor. Esto es un esquemita de lo que te acabo de decir. El carbón se quema, produce calor, calienta agua, esa agua caliente transfiere ese calor a la turbina, que se mueve, produce energía mecánica, que va al generador, produce energía eléctrica, que va al foco, produce energía lumínica. Este es un caso, un montón de cosas cotidianas tienen ciclos parecidos. El auto convierte energía química de la nafta en energía mecánica. Bueno, hay muchos tipos de estos ciclos de conversión de energía. Y para ver eso, les quiero dejar una simulación que se las voy a pasar, que permite jugar un poco con esto. Acá, por ejemplo, podemos ver, hay mucho para jugar, ustedes prueben. Pero acá tenemos una persona que está en una bici, que por lo tanto, cuando la alimentamos, le damos energía química. Esa energía química, gracias al pedaleo de esta persona, se convierte en energía mecánica. Esta va a una turbina que está conectada a un generador que produce energía eléctrica que se transfiere por este cable a este foco, que eventualmente produce calor, porque es un foco que no es completamente eficiente, y un poco de luz. Y acá pueden jugar con un montón de cosas. ¿Qué pasa si cambio el foco por un incandescente por uno fluorescente? ¿Qué pasa si en lugar de tener un foco tengo un ventilador? ¿Qué pasa si uso un panel solar? ¿O si uso una pava? Que pueden jugar con esto, que es una buena forma de practicar conversiones de energía.